A ver, ¿qué pasaría si la gravedad o el tiempo o la entropía no fueran simples ecuaciones matemáticas invisibles y neutrales? Claro, sino que tuvieran otra forma, ¿no? Exacto. ¿Qué pasaría si fueran auténticos dientes biológicos intentando devorarnos? ¡Ostras! Es una imagen potentísima. Totalmente. Porque, o sea, normalmente nos acercamos a la ciencia o a la literatura buscando, bueno, cierto orden. Sí, un terreno conocido. Queremos clasificar el cosmos, entender nuestro lugar en él y, en última instancia, sentir que pisamos suelo firme. Buscamos luz, estructura, un mapa claro. A ver, es que es una necesidad humana fundamental. Construimos sistemas de creencias, ya sean científicos o espirituales, para convencernos de que el entorno en el que habitamos tiene sentido. Claro, para no volvernos locos. Exacto. Queremos pensar que el universo, en el peor de los casos, es indiferente. Frío, inmenso, mecánico, pero no hostil de forma activa. Ya, pero, sin embargo, hay obras literarias que deciden dinamitar esa sensación de seguridad por completo. Y te dejan temblando. Literalmente. Nos arrebatan el mapa, el suelo firme y nos dejan caer en un paisaje insondable. Y el documento que tenemos hoy sobre la mesa hace precisamente eso, de una manera que resulta casi asfixiante. Así que, vale, vamos a desgranar esto. Me parece perfecto. Es un viaje intenso. Madre mía, sí lo es. El análisis de hoy, para quien nos escucha, se centra en un documento que nos ha llegado bajo el críptico y sencillo nombre de texto. Y de ahí hemos extraído un poema titulado Lazos. Un título que, bueno, ya veremos que engaña bastante. Ya te digo, la misión de esta inmersión es diseccionar la imaginería de esta obra y entender su visión del horror cósmico y la decadencia biológica. Y, ojo, hay que advertir a la audiencia sobre un detalle crucial. Es un poema extremadamente breve. Sí, son 16 versos. 16 versos, nada más. Apenas un suspiro si lo medimos en tiempo de lectura. Pero, claro, la densidad de esos 16 versos requiere una aproximación muy meticulosa. Hay que ir con lupa. Totalmente. Al ser un texto tan corto, el objetivo no es pasar por encima de las ideas, sino detenernos en el mecanismo interno de cada palabra que ha elegido el autor. Claro, no se puede leer del tirón y ya está. Exacto. Hay que abandonar por un momento la racionalidad cotidiana y permitir que la atmósfera opresiva del poema nos rodee por completo. No es un análisis para hacer con prisas, desde luego. Entendido. Pues nos ponemos el traje de buzo para bajar a esta fosa abisal. ¡Vamos allá! A ver, antes de intentar comprender la filosofía global que esconde todo esto, me parece vital observar el escenario donde nos suelta el autor desde el primer segundo. Porque la obra no nos da los buenos días precisamente. No tiene piedad. Arranca lanzándonos a un entorno que ataca directamente la concepción que tenemos de nuestro propio cuerpo físico. Es una inmersión brutal. O sea, el poema utiliza la biología humana no como algo sagrado o hermoso, sino como escombros. Sí, como pura chatarra. Los primeros versos pintan este paisaje y cito, estridencias crepusculares sobre restos de anatomía reestructurada. Fíjate en esas dos líneas. Son tela, parecen pinceladas de un entorno enfermo. Si intentamos visualizar esto, en lugar de pensar en el clásico surrealismo onírico tipo Dalí, a mí me evoca, no sé, la imagen de un quirófano de matadero a escala planetaria. Una carnicería cósmica. Eso es. Un lugar donde la carne ha sido procesada. Pero a ver, la palabra reestructurada me genera un ruido inmenso. Ya, es que es una elección muy particular. Claro. Porque si simplemente se tratara de muerte natural, el texto hablaría de anatomía descompuesta o putrefacta, ¿no? La naturaleza descompone. Pero reestructurar... Implica otra cosa. Exacto. Reestructurar implica una intención. Y aquí te lanzo esto. ¿No sugiere esto que alguien o algo ha desmontado y vuelto a montar estos cuerpos a propósito, en lugar de ser una simple descomposición natural? Pues a ver, lo fascinante aquí es cómo una sola elección léxica altera toda la cosmología del poema. Reestructurada inyecta una dosis de paranoia inmediata. Totalmente. Elimina la idea de un ciclo natural de la vida y la muerta para sugerir que, bueno, los cuerpos han sido tratados como simple arcilla o material de andamiaje.
como piezas. Exacto, como piezas. Hay una inteligencia o una fuerza inescrutable que ha desmontado esas formas biológicas y las ha vuelto a ensamblar bajo un nuevo patrón, que presumiblemente es grotesco o utilitario. Madre mía. O sea, no somos polvo volviendo al polvo. Somos piezas de Lego en manos de algo incomprensible. Y fíjate en el contraste, porque reduce la majestuosidad de un universo inmenso a mera biología enferma, a carne moldeable. Me pone los pelos de punta, de verdad. Y, a ver, el ambiente que envuelve a esos cuerpos tampoco ofrece ningún alivio. Habla de estridencias crepusculares. Sí. Un crepúsculo. Suele asociarse con la calma del final del día, con, no sé, colores suaves, paz. Pero añadirle estridencias lo convierte en un ruido metálico, agudo, insoportable para el oído. Como un chirrido constante. Exacto. Nos sitúa en el colapso, en el final ruidoso de los tiempos. Y luego, luego la mirada del poema sube hacia el cielo. Y ahí la cosa no mejora. ¿Qué va? Menciona que, cito otra vez, baila la pena del sol que aún hierve en su centro craneal. A ver, te confieso que me cuesta procesar la mecánica de esta imagen. Es muy potente. Es que un sol es una inmensa bola de gas incandescente. ¿Por qué otorgarle un centro craneal? O sea, un cráneo. Pues esa es una de las supresiones más potentes de la obra. El autor coge un objeto astronómico masivo, que es el motor de la vida en nuestro sistema, y lo antropomorfiza. Pero a lo bestia. Claro, pero no le da un rostro amable de cuento infantil. Al dotar al sol de un cráneo, le otorga una mente material, puramente orgánica. Y, a ver, si el sol tiene un cerebro que hierve, ya no estamos ante una reacción de fusión nuclear. Ya. Estamos ante una entidad febril, enferma, que quizá está padeciendo una especie de demencia cósmica. La estrella no irradia luz y calor benevolente, irradia pena. O sea, el cosmos entero está infectado. ¡Wow! Es que convierte la astrofísica en patología pura. Exactamente. El universo está enfermo. Y esa enfermedad se refleja en el fango de abajo, porque siguiendo con la estrofa, volvemos a mirar esos restos de cuerpos reestructurados en el suelo, y el texto nos golpea con dos conceptos que son... Telita. Sí, telita. Corazón deducible y purulenta demacración. A ver, yo confieso que corazón deducible me dejó frenado. Es un concepto muy abstracto. Mucho. O sea, un corazón puede latir, puede detenerse, puede sangrar, pero... ¿cómo funciona conceptualmente un corazón deducible? Pues, a ver, pensemos en la estructura de un vacío, como un molde de yeso o la impresión que deja un fósil en la roca. Ajá. El cuerpo está tan devastado, tan alterado en su purulenta demacración, que el órgano en sí mismo ha desaparecido, ya no está. Vale. Sin embargo, por la mera disposición lógica de los restos, quizás unas venas destrozadas por ahí o un hueco en la cavidad torácica, la mente del observador puede inferir, mediante una deducción casi matemática, que ahí, en ese hueco, tuvo que haber un corazón. Ostras, nos quita incluso la materialidad del órgano. Te lo arrebata por completo. Solo queda la suposición lógica de que antes en algún momento existía la vida. Es aterrador porque erradica por completo el romanticismo. El corazón ya no es el centro de las emociones o del alma. No. Es solo una pieza mecánica que falta en una máquina abandonada. Y reduce lo humano a un problema de ingeniería fallida, ¿sabes? Al vaciar el pecho y dejar solo la deducción lógica del órgano, el poema lo que hace es preparar el terreno para la siguiente gran revelación. Claro. Porque una vez que asumimos que estamos en un matadero cósmico bajo un sol febril y enfermo, la narrativa nos empuja a buscar la causa. O sea, ¿quién ha hecho esto? Claro, la cadena de mando. Si la anatomía está reestructurada, alguien sostenía el bisturí. Eso es. La respuesta lógica sería buscar a la deidad, al arquitecto supremo de este lugar, al responsable. Y la obra responde a esa búsqueda, sí, pero la respuesta ahonda aún más en la desolación. Mucho más. Aparecen, y leo, las huellas cruentas de un creador perdido y las lentas agonías de divinidades encarceladas. Es un giro monumental en el poema. Pasamos de una especie de disección forense a la teología directamente, pero una teología en absolutas ruinas. Totalmente. Si mantenemos la analogía del matadero, o, no sé, del experimento fallido, esto es como entrar en la sede central de la empresa a pedir explicaciones y descubrir que ha habido un asalto brutal. Una masacre. Sí. El creador, el director supremo, no está al mando. Ha dejado huellas cruentas, lo que indica que ha huido sangrando,
o quizás algo peor. Ya. Y las divinidades, que serían como los mandos intermedios del cosmos, no pueden restaurar el orden porque están atrapadas, encadenadas en el sótano, sufriendo lentas agonías. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues, a ver, si conectamos esto con la imagen general de la historia humana, solemos utilizar la religión o incluso la creencia en un orden superior como un escudo psicológico. Claro, para protegernos del caos. Exacto. Frente a la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, reconforta pensar que alguien vigila desde arriba. Incluso un Dios vengativo o castigador proporciona consuelo, porque implica que existe un plan, Sí, unas normas. que hay una justicia cósmica, unas reglas. El ateísmo, por otro lado, postula que la casa siempre estuvo vacía, lo cual requiere, una aceptación estoica del vacío. No hay nadie al volante y ya está. Pero este texto propone una tercera vía, que es mucho más espeluznante. Precisamente. La casa no estaba vacía. Tenía dueños, guardianes, un creador omnipotente, pero algo inmensamente más terrible invadió esa casa. Hirió al creador haciéndole huir, dejando un rastro de sangre, y encadenó a los dioses menores. Es que te vuela la cabeza. De un universo vacío. Se enfrenta al terror de un universo donde las propias fuerzas divinas han sido masacradas y derrotadas. Madre mía. Es la cima del abandono existencial. Si los dioses agonizan en prisiones, no hay esperanza de rescate para la simple y frágil carne humana mortal. Estamos completamente solos ante el peligro. Esa distinción es clave para entender la escala del terror aquí. O sea, no estamos solos flotando en la nada. Estamos atrapados en el fuego cruzado de un cataclismo superior que ya se ha cobrado a las deidades. Deja un vacío de poder absoluto. Un vacío que, evidentemente, algo tiene que llenar. Y eso nos lleva inexorablemente al clímax del poema. Porque si el creador ha huido y los dioses están presos, queda una fuerza operando. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Adelante. Porque la entidad que asume el control, la que depreda en este vacío inmenso, es el propio engranaje de la realidad. El tejido del universo mismo se revela como el verdugo definitivo. Exacto. Vamos a examinar cómo lo articula el poema, porque es para darle vueltas. Universos nos mastican, como si sus leyes fueran cartílagos. Se desgarra la carne, completamente. Uf. Quiero detener el análisis en esa metáfora concreta, ¿vale? Como si sus leyes fueran cartílagos. Hemos hablado antes de la visión mecanicista frente a la biológica. En el colegio, en la escuela, nos enseñan las leyes de la física como axiomas inamovibles. Sí, fórmulas estáticas. La gravedad, la termodinámica, el electromagnetismo. Fórmulas limpias escritas con tiza blanca en una pizarra. Conceptos abstractos que rigen la materia, totalmente desprovistos de intención o de hambre. No sienten nada. Exacto. Pero el autor arranca esa tiza de la pizarra y la convierte en tejido vivo. Y la elección de la palabra cartílagos es lo que me parece magistral aquí. Es muy específica, sí. O sea, ¿por qué no decir como si sus leyes fueran dientes o huesos? El hueso es rígido, duro, puede romperse. El cartílago, en cambio, es flexible, conecta, articula, envuelve. Claro. Es el tejido duro de una garganta que traga, de una mandíbula que tritura lentamente sin parar. Las leyes de la física dejan de ser ecuaciones para convertirse en el ácido gástrico y los músculos masticatorios de un cosmos plural, porque menciona universos, en plural, que nos devoran. O sea, convierte la entropía en un proceso digestivo insaciable. Lo aterrador de esta imagen no es solo la violencia gráfica de se desgarra la carne, completamente, sino la falta de malicia personal. ¿A qué te refieres? A ver, cuando un animal mastica, no odia a la comida, ¿sabes? Simplemente necesita el combustible para su metabolismo. Funciona así. Claro, no hay rencor. Exacto. Al biologizar el tejido del multiverso, el poema sugiere que la realidad en sí misma es un inmenso depredador ciego. Nuestra destrucción no es un castigo moral por nuestros pecados, es simplemente el funcionamiento mecánico del sistema gastrointestinal cósmico triturando materia. Ostras, es una aniquilación absoluta. Se desgarra la carne completamente. O sea, no queda rastro de esa anatomía reestructurada del principio. El escenario queda limpio. Todo ha sido asimilado por este metabolismo insaciable. No queda nada material. Parecería que la obra termina ahí, en el nihilismo total, en la desaparición del ser humano en las fauces del espacio-tiempo. Pero falta el desenlace. Faltan las dos últimas líneas, que de hecho le dan título al poema, llamado
lazos. Y son los versos que cambian el paradigma de toda la lectura anterior. Le dan la vuelta a todo. Totalmente. El texto cierra diciendo que la carne se desgarra, y cito, como si se pudieran digerir lazos de eterno dolor. A ver, me vuela la cabeza esta resolución. El cosmos plural, con sus leyes transformadas en cartílagos capaces de triturar dioses, mastica la materia biológica humana sin el menor esfuerzo. Pero de repente, la digestión se atraganta. Hay un tope. Las fauces cósmicas tropiezan con algo que no cede. Y esto plantea una pregunta importante sobre la ontología del ser humano en este contexto tan oscuro. Si la carne física sucumbe ante el universo sí o sí, y el alma tradicional carece de sentido en un mundo con dioses derrotados, ¿cuál es el núcleo irreductible de nuestra existencia? Ya. ¿Qué queda de nosotros? Pues el autor postula que esa sustancia primordial, la única materia verdaderamente indestructible frente a las mandíbulas del infinito, es el dolor. Fíjate, me fascina que no elija la esperanza, Claro, sería lo típico. o la conciencia abstracta, o el amor, que serían las respuestas clásicas bonitas de la literatura romántica frente a la adversidad. ¿Elige el dolor? Sí, Es como si el sufrimiento fuera un mineral más duro, más denso e inmutable que cualquier otro elemento de la tabla periódica cósmica. Un hueso clavado en la garganta de la realidad. Y la palabra lazos adquiere ahora todo su peso, toda su magnitud. sí, detengámonos en esa palabra, lazos. Un lazo es una conexión, una atadura, ¿no? En un nivel superficial, bueno, podría interpretarse como el dolor compartido que nos vincula a otros seres humanos, la típica red de trauma colectivo. Sí, la empatía desde el sufrimiento. Exacto. Pero en un nivel más metafísico, considerando la escala cósmica de la obra, estos lazos pueden entenderse como las fibras estructurales de nuestra propia conciencia. Existir en este universo es, por pura definición, estar atado al sufrimiento. Van de la mano. Y esa atadura es tan intrínseca, está tan perfectamente trenzada en nuestra naturaleza, que trasciende la propia materia física. Es decir, nos pueden arrebatar la forma biológica, pueden destrozar la mente. O sea, ese sol con fiebre craneal. Pueden dejarnos huérfanos de creadores y de dioses, pero el trauma permanece intacto, flotando en el vacío infinito. Es un monumento monolítico. Resulta una visión de un pesimismo radical, oscuro hasta la asfixia, pero al mismo tiempo, y a ver, no sé si esto suena contradictorio, pero percibo una especie de extraña grandeza en esta idea. No es contradictorio, te entiendo perfectamente. Nuestro dolor es tan real que rompe los dientes del cosmos. Pues, a ver, esa dualidad es el verdadero triunfo estético del poema. Convierte la máxima vulnerabilidad, que es nuestra capacidad de sentir dolor, en la máxima resistencia. ¡Qué paradoja! Es brutal. La impotencia ante la destrucción del cuerpo físico se equilibra con la afirmación de que el impacto de nuestra existencia, medido en agonía, no puede ser borrado, no puede ser asimilado por las fuerzas inmensas que nos destruyen. Ya. A ver, no es una victoria feliz, desde luego, pero es una negación rotunda al olvido absoluto. El dolor certifica que existimos, que estuvimos aquí. Madre mía. Si hacemos un ejercicio de recapitulación rápido, resulta sobrecogedor el terreno filosófico y sensorial que hemos recorrido a través de solo 16 líneas. Es un viaje muy concentrado. Arrancamos escuchando el chirrido de un atardecer enfermo caminando entre cuerpos destripados y rediseñados bajo la mirada de un sol enloquecido. Contemplamos el vacío matemático de un corazón que ya no está. Una caída libre hacia lo macabro, sin frenos. Y desde esa fosa, alzamos la vista buscando algún tipo de salvación, solo para ser testigos de una escena de crimen teológica, ¿sabes? El creador huido, sangrando, y sus dioses menores pudriéndose en jaulas invisibles. Todo para acabar comprendiendo que el verdadero adversario no es una deidad maligna con cuernos, sino las propias leyes del universo operando como mandíbulas y cartílagos digestivos. Y en el epicentro de toda esa maquinaria trituradora, el único remanente indestructible que desafía la digestión del multiverso son esos lazos de eterno dolor. Como te decía antes, es un viaje arquitectónicamente perfecto hacia el abismo de la condición humana. Y a ver, ante una obra de esta magnitud y de esta oscuridad tan densa, la pregunta natural que podría surgir entre la audiencia, la que se hará quien nos escucha, es sobre su utilidad emocional. Claro. Porque hay cierta resistencia, y es lógico, a consumir literatura que se sumerge tan implacablemente en la desesperanza,
O sea, ¿por qué someterse a esta lectura? ¿Por qué dedicar tiempo y energía a explorar un horror cósmico tan descarnado que anula cualquier consuelo tradicional? Pues es un planteamiento muy válido. A nadie le gusta sufrir por sufrir. Sin embargo, la historia de la literatura y de la psicología nos demuestran que evadir el abismo no nos salva del vértigo. Qué gran frase, fíjate. Es que este tipo de poesía extrema actúa como un microscopio emocional. Piénsalo. A diario, el ser humano moderno convive con ansiedades abstractas inmensas, la inmensidad incomprensible del universo físico, la sensación de insignificancia frente a sistemas gigantescos. Ya sean sistemas económicos o tecnológicos o medioambientales. Exacto, sistemas que parecen funcionar como máquinas que nos devoran lentamente día a día. Fuerzas ciegas que no sienten empatía por el individuo. Eres un número más. Exactamente. Y, claro, lidiar con ese terror abstracto constantemente en la mente es agotador. Lo que hace un texto como Lazos es darle un cuerpo físico a esa abstracción. Claro, lo materializa. Al convertir la entropía en cartílagos y el vacío teológico en huellas cruentas, el miedo innombrable adquiere una forma observable, le pone cara. Y al observarlo, aunque la imagen sea espantosa y perturbadora, el lector experimenta una extraña catarsis. Una liberación, de algún modo. Hay un alivio profundo en comprobar que otra mente humana, el autor en este caso, ha sido capaz de articular ese terror latente que todos sentimos con tanta precisión y con tanta belleza estética. Nombra a la bestia en la oscuridad para que deje de ser una sombra borrosa. Convierte el pánico existencial en un objeto de estudio literario que podemos mirar de frente. Eso es. Al leer que el universo nos mastica y asimilarlo en la ficción de un poema, paradójicamente nos apropiamos del miedo. Nos permite procesar nuestra profunda vulnerabilidad sin ser aplastados inmediatamente por ella en la vida real. Totalmente. Sirve de simulador de vuelo para el colapso existencial, por así decirlo. Y además, al descubrir en los versos finales que algo nuestro sobrevive, aunque sea el dolor, hay un oscuro y resistente sentido de identidad que perdura. No desaparecemos del todo. Me parece una manera brillante de enfocarlo. El horror como herramienta de clarificación, no como simple tortura estética gratuita. Exacto. Tiene una función vital. Pues a ver, para ir cerrando ya esta inmersión, me gustaría proponer una reflexión a quienes nos acompañan hoy. Un pensamiento que se destila de este análisis profundo y que, la verdad, resulta difícil de apartar de la mente una vez que se asienta. A ver, cuéntanos. El poema plantea un escenario donde la gran maquinaria orgánica de múltiples universos hace absolutamente todo lo posible por triturar nuestra biología, desgarrando la materia hasta sus últimas consecuencias. Pero ese enorme metabolismo cósmico resulta inútil frente a los lazos del dolor humano, dejándolos intactos y flotando porque les resultan radicalmente indigeribles. Sí. Si aceptamos esa premisa, nos obliga a plantearnos una cuestión fundamental sobre lo que realmente somos. A menudo identificamos nuestra esencia con nuestro intelecto, con nuestros logros, nuestras relaciones o con nuestro cuerpo físico. Claro, lo tangible. Pero sí, frente al microscopio más implacable del cosmos, toda esa carne desaparece y lo único que se mantiene en pie frente a la maquinaria aniquiladora es nuestra capacidad de sufrir. ¿Somos nosotros esa frágil anatomía reestructurada destinada a desvanecerse en las fauces del tiempo sin dejar rastro? ¿O somos, en nuestra naturaleza más profunda, indestructible y verdadera, esos mismos lazos de eterno dolor que el universo jamás podrá tragar? Fíjate, qué barbaridad de pregunta para darle vueltas esta noche. Desde luego que sí. Con ese interrogante, oscuro pero indudablemente revelador sobre la resistencia de nuestra naturaleza, concluimos el viaje de hoy. Un texto mínimo en palabras, pero infinito en su resonancia.